reales no tienen. Saludos, buenas tardes, amigas, amigos. Aquí estamos hoy jueves, antesala del fin de semana, en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes por Teleradio América, Canal 20. Dancel Soto con ustedes y conmigo, el doctor Rafael Andújar, Felín, el de Fefen. Buenas tardes, doctor. Aquí estamos, Dancer Soto, siguiendo nuestro Si me ayuda en análisis. tiempo Hoy de qué, estamos en tiempo de Código Penal todavía. La familia presidencial no está doctor, de acuerdo ¿cuánto con lo que se escozor va a ha aprobar. causado ese tema? Sí, ¿Cuánto escozor? Bueno, al presidente no le quedó más que decir que su familia es democrática, que es independiente, porque después de que la esposa y las hijas se manifestaran en contra del Código Penal, o sea, ya no era mucho lo que le quedaba por decir. sí. Bueno, el tema del Código Penal vetado comenzó en el 2010. Entonces vamos a explicarle al público oyente y televidente de nosotros por qué eso se ha ido dando. Bueno, primero es que las iglesias, la católica y las demás iglesias evangélicas, de todas las denominaciones, se oponen a la aprobación de las tres causales, sobre la base de que ellos entienden que hay que proteger el derecho de la vida y que aquí en el artículo 37 está. Bueno, se oponen. Ok, perfecto. Sin embargo, el presidente Leonel Fernández, el presidente Abinader, el presidente Danilo Medina, más que está acorde con, con las tres causales por sí, ¿verdad? Estaban acorde, sobre todo Danilo y Abinader, porque era una política de los Estados Unidos. Entonces, al ser una política de los Estados Unidos, ellos querían que se aprobara. Sin embargo, los diputados y senadores dominicanos, sus nichos de voto en cada demarcación electoral están en los bancos de las iglesias de todas las denominaciones. Tú para ganar una senaduría, tú tienes que caminar todos los curas de una provincia, tienes que caminar los pastores, tienes que verte de frente y buscar votos. Entonces, perfecto. Resulta que en el año 2010 el Código Penal se ha vetado en 3 ocasiones, ¿verdad? Entonces, por la controversia de las tres causales, el presidente Leonel Fernández, motivo, objeciones relacionadas con la penalización del aborto sin excepciones. Ahí fue que la pusieron las penas. Resultando, se pidió al Congreso modificar los artículos correspondientes. Entonces, bueno, con Leonel es que le ponen las penas y él lo vetó. Entonces viene el 2014, Danilo Medina. El Congreso aprobó de nuevo el Código Penal que penalizaba el aborto sin permitir excepciones cuando la vida de la madre corre peligro, Entonces Danilo lo vetó. En el 2021, el presidente Abinader, aunque apoyaba el nuevo código, hubo fuerte crítica por exclusiones de las tres causales, el tratamiento por delitos de corrupción y falta de garantía a derechos fundamentales como el de la no discriminación por orientación sexual. Entonces ahí vino otro veto. Doctor, Entonces mínimo 3 vetos del 2010, 1, 2014, 1, 2021. Razones principales del aborto, derechos humanos, discriminación, corrupción. El Código Penal vigente aún es del siglo XIX, modificado parcialmente diferentes veces. Entonces, ya ahí tú tienes del 10 al 21, se ha vetado 3 veces. doctor, ahora yo quisiera que usted me desglosara un detalle. Cuando estábamos en el 19, periodo 19-20, que fueron las elecciones donde el PLD salió del poder, una
de las causas abanderadas del partido hoy de gobierno, de las organizaciones supuestamente independientes, la participación ciudadana, Marcha Verde, eran las tres causales, todos eran abanderados de eso y la cosa cambió inmediatamente. El partido de gobierno asumió el poder. ¿Por qué? Después de el cambio de gobierno empezó a decirse que para eso se podía hacer mediante una ley, no había que cambiar el Código Penal. Pero ahora inclusive ya hasta dejó de mencionarse, ya el Código ni siquiera menciona ese tema de las tres causales. O sea, todas esas situaciones que se dieron en ese panorama en aquel entonces, todo eso ya fue como de los escalones que usted usa para llegar a la meta, pero ya los escalones no cuentan después que usted llegó. Bueno, mira, ¿por qué no tiene las tres causales el actual código? No la tiene porque los que quieren las tres causales no tienen voto en las demarcaciones electorales que sientan los diputados y senadores que con ese tema ellos consiguen votos. Vamos a estar claros. Entonces, bueno, en el 20 fue el termómetro. En el 20, solo en la circunscripción 1 de la capital, un candidato pro aborto, que fue José Horacio, ganó con 18,000 votos, con una buena votación. Pero Faride, que asumió el tema en la capital, al final los votos que votaron por José Horacio, los 18,000 no aparecieron por ella. Por ella además aparecieron 11,000 votos de Alianza País, o sea que ella no tuvo 5,428. La realidad es que la base electoral del PRM no es pro aborto, es una base conservadora, como la base electoral del PLD y de la Fuerza del Pueblo, es una realidad. Entonces, bien. Sin embargo, oh sorpresa, sí fue era un incidental, discurso. sí fue incidental en aquel entonces. Sí, pero cuando fue a la elección y se probó, no tiene voto, ¿entiendes? O sea, son de las cosas de la vida de la política dominicana que día a día se tiene. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aspiro a una candidatura en Baní, a diputado o a senador, necesito que el obispo de Baní y los demás curas que manejan, ¿verdad?, la demarcación electoral de Peravia estén de acuerdo conmigo, como los evangélicos. Yo no puedo tenerlo en contra. Solamente en la capital, en la circunscripción 1, ese tema fue causante del triunfo de Horacio en ese momento, y luego ahora no pudo triunfar. No tiene voto. Entonces, bueno, sí, yo soy pro aborto, perfecto, pero eso no me da votación en mi pueblo. Entonces son realidades que esos diputados y senadores voten por eso es muy difícil, porque cuando tengan, era un deseo del presidente Abinader antes de Trump y de Danilo antes de Trump, ¿verdad? Pero ahora yo no creo que el presidente Abinader quiera tener eso. Entonces, bueno, sus hijas, su familia, vamos a decir que son independientes. Ok, Pacheco es un dirigente del PRM que trabajó conjuntamente con todos esos diputados y senadores que están ahí del PRM para llevar a Luis. Correcto. Pero el único senador ahí que presentó en el 20 a favor de las tres causales fue el Pedro Catrén de Samaná, y luego firmó un documento con las iglesias diciendo que no iba a plantear eso. Entonces, pero eso son realidades de la política. O sea, las tres, lo pro aborto no da voto, aunque sea lo moderno, no da voto. Aunque aquí haya movimiento LGBT, lo que sea, que se diga que son 100,000 o 100,000, no dan voto todavía. Cuando eso se divide a la realidad, no da voto. Entonces,
porque tú Sin seas... embargo, a nivel mediático, Sí, te hacen un daño. A sí, nivel mediático sí lo lograron, porque ahí está la prueba de Marcha Verde, que al final lo que buscaban eran cargos. sí, bueno, porque eso Estados Unidos lo costeaba. Y había un embajador que vino y se reunió con los homosexuales, fue a una piscina y tenían una El que andaba bandera. presentando a su esposo. Sí, sí, todo eso se dio. Pero en la política real tú tienes la realidad. Tú tienes la realidad de los votos. O sea, las cosas son como deben de ser y tú tienes que saber los mandos. Tú tienes que saber que si tú quieres, si Pacheco se va a reelegir de nuevo como diputado, él sabe para conseguir todos esos votos que consiguió que tiene que llegar a acuerdos con curas, con pastores, con la iglesia de todas las denominaciones, para no entrar en detalle. Pero hay algo que yo no entiendo, porque Pacheco se molesta y le dice a la primera dama y las hijas debieron decírnoslo de otra manera, porque nosotros nos fajamos para que ese señor esté hoy ahí sentado en la silla, ese señor que nos gobierna, refiriéndose al presidente Luis Abinader. Pero es que ellas no tuvieron ningún pronunciamiento per se, ellas son de las que salen firmando, que entienden que el Código Penal es un retroceso en lo que es con los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. O sea, habla de las tres etapas, pero no fue que ellas salieron con un discurso, ellas firmaron una iniciativa donde muchísimas personas han firmado que están en desacuerdo con esa aprobación. Pero Bueno, más allá de ellas, pero ¿cuántos abogados de fuste sí. han dicho que lo que se hace es un daño con esa aprobación del Código Penal? Bueno, porque esos abogados quieren que todas esas leyes que, que hay que introducir, que son 70, creo yo, 70 de hechos penales diferentes, debe de hacer de esta manera. Bueno, mira, vamos a poner que yo tenga razón, no vamos a entrar en detalle con eso. Pero la realidad es que el Congreso que tiene que hacer la ley y de esa manera que se está haciendo. Que eso sea trazado, que eso no sea lo más jurídico, lo más doctrinario. Bueno, esa es otra realidad. Ahora es que ellos tienen la posibilidad de pasar el código y pasarlo de esa manera, es que pueden, porque ese es el Congreso. Ese es el Congreso que tenemos, un Congreso conservador, el Congreso del país, como el país, o sea que no es como lo ven las hijas del presidente, no es así, es como es ese Congreso. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que eso es una realidad, pero Pacheco sí sabe cuánto cuesta tener esa cantidad de diputados y senadores del PRM como los de la oposición en disposición de votar por una pieza. Ella quizás no sabe que esa mecánica, esa arquitectura interna de la Cámara de Diputados para votar por eso, el que la sabe Pacheco, que es el que la trabaja y la consigue. No, y que ha demostrado Entonces, bueno, a nivel de presidencia de Cámara de Diputados, ha demostrado que no hay uno que haya pasado por ahí que logre más consenso con él. la primera dama no pasa leyes, ni la hija de los presidentes no Óigame, pasa. Entonces, estamos pero hablando de en la Cámara, doctor, no ha habido un presidente que logre más consenso para que pase algo que Alfredo Pacheco. Ayer, pero el análisis político dice que la primera dama de la República y las hijas del presidente no pasan leyes. ¿Quién pasa leyes es Pacheco? Correcto. Pacheco es que pasa leyes. Entonces, bueno, Pacheco es que pasa leyes. Entonces, no son ellas. Entonces, bueno, dejen a Pacheco pasar la ley. Sí, pero acuérdese Sí. que ellas simplemente hicieron lo que se conoce como un ejercicio democrático, doctor. Está bien. Así como se han recogido firmas para muchas cosas, Pero él por así decirlo, ellas simplemente mostraron una posición bueno, en contra. pero Pacheco sabe que el presidente Abinader es plausible a devolverse, porque ya lo hizo una vez y lo vetó. Entonces Pacheco dice, pero ven acá, eso es lo que está pasando. Aunque ella no lo escriba, Dancer, mire esto, el Pacheco está interpretando lo que están haciendo, porque Claro. ella está pidiendo que no lo digan, que eso, Que están en vete, contra, no, exactamente. vételo cuando llegue. Que le den para Entonces, atrás. bueno, Pero ahora se da, según estaba leyendo, también se da una situación, doctor, y es que tengo entendido que el Senado está supuesto a aprobarlo en una única lectura, porque de lo contrario se consideraría desechado, según el artículo 99. Entonces ahí hay algo también que como que presiona ahora a qué se va a hacer. bueno, ya esa parte tú sabes que tenga que dar un cumplimiento jurídico, legal, para que sea legítimo, ya eso es una otra realidad. El problema
de las hijas y la esposa del presidente con Pacheco, como él lo haya interpretado, es que él no quiere que le veten su ley, que pase y que llegue. ¿Por qué? Bueno, porque él también, ese grupito o grandote grupo, lo que sea, que está en contra, él sí sabe quién es que está en contra, porque él sabe. Él sabe quiénes están en contra y sabe que los que están en contra son minorías, muy minorías, y que no tienen fuerza en el Congreso, ni tienen fuerza en la sociedad para poner eso, ¿tú entiendes? Entonces, Pacheco lo sabe, porque Pacheco sí sabe conseguir los votos para ganar. Y sabe cómo todos esos legisladores lo consiguen. Estamos totalmente de acuerdo, porque Pacheco ha demostrado que cuando él quiere que una cosa pase, él Sí. sabe cómo lograr el consenso y él sabe cómo hacerla Sabe pasar. armar la arquitectura y la mecánica electoral para ganar ahí internamente. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en el próximo bloque. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.